el día de ayer publicamos en, sin embargo, MX, un reportaje sobre esta organización fundada y presidida desde el 2016 hasta el 2021 por Claudio X González. Me refiero a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, esta que, como lo revelamos con este reportaje, pues ha registrado una incesante caída en sus ingresos económicos, pues durante el año pasado solo obtuvo 32 millones de pesos frente a los 132 millones de pesos que recibió en donativos el primer año de su funcionamiento en 2016. Bueno, de acuerdo con la información que presentó ante el Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda, es decir, información que es de carácter público, Mexicanos contra la Corrupción tuvo un auge en su lanzamiento en 2016, cuando nació, con 2 millones de pesos que donó Claudio X González Laporte, padre de González Guajardo, y con 3 millones de pesos que aportó Kimberly Clark, la empresa familiar, es decir, nace con 5 millones. 5 millones de pesos que pone el papá y la empresa familiar, pero a partir de ahí, siendo Claudio X González Laporte el patriarca también de los empresarios machuchones en el Consejo Mexicano de Negocios, vienen en cascada millones y millones de pesos para esta iniciativa de su hijo, Claudio X González Guajardo. Y como lo he documentado desde el 2020, en ese primer año, 2016, los ingresos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ascendieron a un total de 136 millones de pesos en donativos. Pero ya para el 2017 recibió 73 millones 57 mil pesos. En 2018 obtuvo 60 millones 856 mil. En 2019, el primer año del presidente López Obrador, la cantidad ascendió a 73 millones 990 mil pesos. Y a partir de entonces, los ingresos por donativos de personas físicas y morales a la organización civil de Claudio X González han disminuido con más celeridad. Para 2020 hay un primer bajón de 73 millones a 60 millones 212 mil 243 pesos. Para 2021 se va también otro gran bajón, pierde casi 40 millones el ingreso de los 73 millones que había obtenido en 2019, se va hasta 32 millones, que todavía sigue siendo 37. un montón de dinero. 2021 37 millones, sí. Y en el año pasado 32 millones, en 2022 32 millones y piquito, 442 mil. Esto según la información que el mismo Mexicanos contra la Corrupción ha entregado a la Secretaría de Hacienda. Y es importante hacer esta puntualización, Alejandro, porque cualquier persona, usted, Alejandro, Luis, Ilse, cualquier persona, Ana, puede ingresar a la página del Sistema de Administración Tributaria y buscar las donatarias autorizadas, buscar obviamente su nombre, su RFC, y comenzar a examinar
cuántos donativos recibe cada una de estas asociaciones civiles, fundaciones, organizaciones que tienen autorización de la Secretaría de Hacienda para recibir donativos deducibles de impuestos. Es decir, cualquier persona, y entre esas personas, pues los que nos dedicamos a la actividad informativa. En el caso específico, yo lo he hecho desde hace varios años, y claro, es trabajo y lleva tiempo, pero hay que hacerlo. Pero esta información es de carácter público y tiene como base la información que las asociaciones civiles, las fundaciones, las organizaciones filantrópicas o que tienen autorización para hacerlo, informan a su vez a las autoridades hacendarias. Tienen obligación de informar cuánto recibieron y cuánto a su vez donan y a qué destinan los montos de los donativos que reciben. Bueno, para continuar en este asunto, aunque en menor cuantía, también han disminuido en los más recientes años los donativos que recibe Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de extranjeros, ya sea pues personas morales o personas físicas, o de manera particular fundaciones del gobierno de Estados Unidos. Hay que recordar que el propio presidente López Obrador le ha exigido al gobierno estadounidense que deje de darle dinero a través de las fundaciones a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, porque, dice él, se utilizan para financiar a la oposición. Según los informes entregados al SAT, en 2019, los ingresos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad provenientes de personas morales extranjeras ascendió a 18,197,000 pesos. Y en 2020 esta cantidad cayó a solo 4,650,000 pesos. En 2022, es decir, el año pasado, que es el último año que ha declarado Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, sumó 14,645,000 pesos. Sigue siendo mucho dinero, Alejandro. Mucho dinero. En particular de las organizaciones extranjeras, ¿sí?, que, por supuesto, de manera indirecta, financia la actividad política pues de esta organización, que en realidad es un grupo de presión. Es curioso, Álvaro, que cómo se emparentan. El último año que recibe más o menos los montos promedio que venía recibiendo es el 2019. Para 2020 él ya empieza a acercarse, a organizar a la oposición, empieza a tener reuniones ya 2020, ¿no? 2020, desde marzo del 2020. Siendo presidente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Él ya está organizando a la oposición para que enfrente en su mente, enfrente a Morena, a la izquierda, y enfrente a López Obrador. Él para entonces, ese año, ya tiene una disminución, y en el 2021 básicamente pierde 40 millones del ingreso. Álvaro, en su mejor año obtiene 73 millones, es el mejor año, casi 74 millones. Bueno, el primero es el mejor año, porque recibe 136 millones de pesos. Bueno, después del año del fundacional, digamos, del promedio, claro, anda en 73, ahí más o menos se estaciona. En 70 y tantos. 70 y pelito. Pero en el 2021, al mismo tiempo que Claudio X lleva al fracaso a la alianza opositora, lleva al fracaso también a Mexicanos contra la Corrupción. Yo creo que van de la mano, porque ambos se desnudan públicamente, entran en un proceso, digamos, de degradación pública, porque se conoce más que es. O sea, en su momento no se sabía bien a bien qué era
Digo, si estabas en el medio, si estabas tenías más o menos una posición para enterarte, si digamos en los sectores en donde esta organización se movía, pues sí sabías que que era un grupo vinculado a los poderes de facto en México, particularmente a los empresariales y a los mediáticos, porque muchos de los textos que se producían ahí inmediatamente se fueron a la prensa que así lo deseó, que la prensa que aceptó publicarle los textos. Sin embargo, nosotros siempre mantuvimos una distancia. Por fortuna, tampoco hubo mucha insistencia en que los publicáramos después de que ya mantuvimos esa distancia. Por fortuna, ya no hubo que decirles, pues gracias, lo que sea, pero otros medios sí los tomaron, muchos medios los tomaron, y usted lo sabe. Fueron parte de las notas principales coordinadas de muchos medios. Esta organización llevó a muchos medios a uniformarse como nunca, Álvaro. Medios que nunca antes en la historia habían publicado textos en común, Mexicanos contra la Corrupción los unió. Sí. En textos que usted conoce, los que sean, pues, que es una agenda que está siempre envenenada, porque no hay nunca una investigación sobre Kimberly Clark, por ejemplo, ni de las empresas, y ahí me brinco al texto de Álvaro para agregar un poco, ni a las empresas relacionadas con los que aportan para la investigación. Y ahí dice el reportaje: el activismo de Mexicanos contra la Corrupción, contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es financiado por varios multimillonarios a través de sus respectivas fundaciones, que a su vez reciben donativos deducibles de impuestos. Eso es muy importante, aunque uno dice las cosas aquí y seguramente en algún nivel llegan y no pasa nada, pero bueno, es bueno decirlo. Es muy importante porque se siguen deduciendo estos de impuestos, o sea, de estos donativos se siguen deduciendo de impuestos en un esquema que indirectamente financia y beneficia a esta sociedad. Es la filantropía como negocio de los ricos, dice Álvaro Delgado en este texto. Entre los mecenas de la organización están multimillonarios como Valentín Díez Morodo, Antonio del Valle Ruiz, Agustín Coppel Luquen, José Madariaga Lomelín, la familia Chedraui y también el gobierno de Estados Unidos. Estos nombres están vinculados con el poder, con los poderes de facto. Díez Morodo, por decirle a usted, está relacionado directamente con Televisa, por decir, aunque tiene un portafolio muy diversificado. Es un personaje. Personajazo. Antonio del Valle Ruiz. Usted recordará que Antonio andaba el rumor de que querían, los del Valle andaban buscando Banamex, meterse a Banamex. Antonio del Valle Ruiz fue presidente de la Asociación Mexicana de Bancos, y también fue socio de más de un banco, y ahora tiene hasta una aerolínea. Si mal no recuerdo, es también accionista en una aerolínea, el padre. Y luego Agustín Coppel Luquen, un personaje de los Coppel, sí. También usted va a encontrar, aparte de esos negocios que usted ya sabe cuáles son, los Coppel, ustedes van a encontrar a este personaje metido en otro capítulo muy bochornoso de la historia reciente de la democracia mexicana. En 2017-2018 participa en el grupo que organiza a un nido de ratas que aceptan trabajar para generar noticias falsas. Estas ratas ahí, chiquitas, grandotas, de todo tipo, operan desde adentro, aceptan generar contenido falso para afectar la campaña de López Obrador con fake news.
O sea, y lo hacen, lo trabajan en eso durante mucho tiempo. Trabajan, son ratas, en algún momento varias de esas ratas saltan, se van, dejan el barco porque se está hundiendo, porque no tiene un efecto, porque también Tatiana Cloutier los desnuda. Una historia conocida por todos ustedes y que está también escrita en el libro de Tatiana Cloutier. José Madariaga Lomelín, otra vez, banqueros. Otro nombre vinculado con el poder. José Madariaga igual es de los banqueros más beneficiados por el salinismo. José Madariaga tuvo en algún momento también intereses en los medios. Él se metió al menos que yo sepa, en un par de medios de comunicación mexicanos. José Madariaga se decía que tenía una inversión muy fuerte en el periódico El Economista, por ejemplo, y era un personaje que aparecía mucho en El Economista, ahí aparecía. Y luego también la familia Chedraui, que también es una familia que ha caminado mucho de la mano con los medios, tiene mucho poder, se dedica al abarrote, digamos, en el mejor de los sentidos, pero tiene una cercanía, los Chedraui tienen una cercanía han tenido cercanía con los gobiernos, pero también mucho con los medios de comunicación. Sí, es decir, estamos hablando de que los principales aportantes al proyecto de la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad son de los hombres más acaudalados, más ricos, los más multimillonarios del país. Y son los que han manejado este organismo cúpula del sector privado que es el Consejo Mexicano de Negocios, empezando por Claudio X González Laporte, Valentín Díez Morodo, también dueño del equipo Diablos Rojos del Toluca, fue también presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Antonio del Valle Ruiz fue presidente del Consejo Mexicano de Negocios, como fue efectivamente presidente de los Banqueros de México cuando se legalizó el FOAPROA. Y su hijo, apenas Antonio del Valle Perochena, acaba de dejar el Consejo Mexicano de Negocios. Otro personaje, también presidente del Consejo Mexicano de Negocios en la elección del 2018, es Ramírez. ¿Cómo se llama? Agustín Ramírez. Alejandro Ramírez, el dueño de Cinépolis. Este personaje, que según Alejandro Moreno Cárdenas, le entregó 25 millones de pesos en efectivo para apoyar las campañas de los candidatos del PRIAN en Michoacán. Es decir, estamos hablando de los hombres más ricos de México que siguen entregando dinero a esta organización que ha servido como un grupo de presión y supuestamente de manera desinteresada, porque la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad nació en 2016 con la agenda de combatir la corrupción, en un momento en que ya había habido una ruptura entre este grupo de magnates y Enrique Peña Nieto. Y cuando se va Enrique Peña Nieto, todas las baterías se enfocan a Andrés Manuel López Obrador. Y supuestamente ese fue el compromiso que públicamente asumió esta asociación civil, fue que no tenía ninguna relación de carácter político. Y inclusive los estatutos de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad prohíben que el presidente de este organismo pueda tener relaciones de carácter político. Lo primero que hizo Claudio X González fue violar esos estatutos, al mismo tiempo que presidía Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, como hemos publicado aquí en otro momento, reunía en su mansión de las Lomas de Chapultepec
a los presidentes del PRI, del PAN, del PRD, del Partido Movimiento Ciudadano, a Margarita Zavala, para juntarlos todos contra López Obrador. Entonces, pues es importante también darle a usted esta información, además de la financiera. Y en sí mismo, Alejandro, las cantidades que aportan estos magnates son relevantes. Y hay que decirlo, lo hacen a través de fundaciones, es decir, para deducir impuestos. Además de que, bueno, solían no pagar impuestos, también eludían impuestos a través de sus fundaciones filantrópicas. Por ejemplo, en el caso de Valentín Díez Morodo, Alejandro, que es un personaje muy vinculado también con España. Bueno, este personaje, que es socio de Claudio X González Laporte en Kimberly Clark, y es socio en muchísimas empresas, socio de Carlos Slim, por ejemplo. Bueno, este personaje, Valentín Díez Morodo, es un permanente benefactor de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Le da dinero a través de una de sus fundaciones, la Fundación Maelba, que desde 2016 aporta 5 millones de pesos cada año, aunque en el 2022 la subió a 7 millones. Muy probablemente, Alejandro, porque les pidió Claudio X, le dio 2 millones más, 7 millones en total, para tratar de compensar la caída de los recursos. Todo esto es información oficial, no es una filtración, no. Aquí usted puede entrar y va a ver las cifras ahí. Antonio del Valle, por su parte, que le decíamos, y Antonio del Valle, Perochena, padre e hijo, los dos presidentes de este grupo de hombres de negocios, son también benefactores de esta organización de Claudio X. La fundación Caluz, de ellos donó en 2016 2.500.000, en 2017 5 millones, en 2018 4 millones, en 2019 3 millones, en 2020 otros 3 millones, en 2021 ya le bajó, dijo pues nada más 1,5 millones, y en y en el año pasado ya no le entró. Sí. Es importante porque estos son los que se empiezan a salir. Sí. Que va, Álvaro, a la par de los fracasos que tiene, o de la parte, independientemente, sin calificarlo, mientras que Claudio X González, hijo, empieza a hacer una apuesta mayor en la política, empieza a hacerse más evidente para qué está sirviendo Mexicanos contra la Corrupción. Y creo que en ese sentido es que dicen algunos, a lo mejor no es tan sabio estarle metiendo dinero a alguien que está haciendo política. Exactamente. ¿No? Exactamente. Bueno, ¿quiénes más entregan dinero? Bueno, la Fundación Antonio Chedraui Caram, cuya familia es propietario de la cadena de tiendas de autoservicio, otorgó a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad pues 1 millón de pesos en 2020 y en 2021. Pero también el año pasado ya no aportó nada. Por su parte, el Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana, encabezada por el hoy fallecido Alejandro Martí y el banquero José Madariaga Lomelín, ex socio de Diego Hildebrando Zavala Gómez del Campo, cuñado de Felipe Calderón, pues hizo el más fuerte donativo a Mexicanos contra la Corrupción que yo he registrado. Este donativo ascendió a 9,600,000 pesos en 2020. Y en 2021 el donativo
pues ya fue solamente de 2,075,000 pesos. Aunque este año, el año pasado, 2022, Alejandro, Ya no donó. ya tampoco donó. Yo no sé si haya adelantado el 2020 casi 10 millones de pesos, pero ya no donó nada el año porque pasado. Entonces no habría aportado en 2021. También. Ahora, Y fíjate, perdón, Alejandro. Sí. Esta organización de Alejandro Martí, el Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana, que es SOS, la organización, en 2016, cuando surge Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, aportó de entrada 4,552,000 pesos. En 2017 dio casi 4 millones de pesos, 3,810,000. Y en 2018 donó 6,985,000 pesos. Es la organización Con más lana, que más lana dinero le metió. le ha metido a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Sí llama la atención. Es curioso porque quizá no sabemos. Ahora, de que Alejandro Martí estaba haciendo política, o sea, no se asustó pues de que Claudio X González estuviera haciendo política. No, al porque contrario. él mismo estaba haciendo política. O sea, él mismo hacía política. Lo cuenta, no lo digo yo, lo cuenta Felipe Calderón. Claro. Según Felipe Calderón, si es que usted le quiere creer a Felipe Calderón, Alejandro Martí le comentó que estaba muy preocupado porque el narcotráfico y Morena y las candidaturas y tal. Eso es lo que cuenta Felipe Calderón en el tuit del día de hoy a propósito justo de la muerte de Alejandro Martí. Dice, teníamos nuestras oficinas en el mismo edificio, dice Felipe Calderón, en la misma elección municipal, en la última elección municipal de Valle de Bravo, apoyó firmemente a la oposición. Me comentó su preocupación por la forma en que el crimen organizado intervino violentamente a favor de la candidatura de Morena. Eso es lo que dice, o sea, de que estaba involucrado pues en actividad partidista, ¿por qué no le metió dinero ya a Mexicanos contra la Corrupción? El año pasado. El año pasado, bueno, pues es algo que sabrá muy bien Claudio X González. Sí, lo que digamos aquí nosotros lo único que presentamos a usted pues son las cifras, y son cifras muy importantes, Alejandro. La organización de Alejandro Martí permanentemente desde el 2016 hacía estas aportaciones muy importantes. 2016, 4.5 millones de pesos. 2017, casi 4 millones de pesos. 2018, 7 millones de pesos. 2019, 18, aquí está la 2019. Ah, caray. Ese dato te falta aquí. Me falta ese dato, me falta. Tienes 18, o sea, tienes 16. Voy 17, al 2020, al 2020 que fue 9,600,000 pesos, y en 2021 2,075,000. Eleva su apuesta. Sí. Eleva la apuesta, de hecho, o sea, le va metiendo cada vez más. 9,600,000 pesos en 2020, cuando ya estaban las negociaciones secretas de Claudio X González con los dirigentes de la oposición. Con PAN, PRI. Y luego hablas de la Fundación Gentera, que pertenece al grupo financiero del mismo nombre, y ahí Claudio X es socio. es miembro del Consejo de Administración. Es miembro del Consejo de Administración. También le mete dinero, le ha estado metiendo dinero. Después cambia la fundación, cambia de nombre y se convierte en Compartamos. Sigue siendo igual, pertenece al grupo financiero. Pero ¿quién es el que está detrás? ¿O quién es uno de los miembros de este Consejo de Administración? Fíjese cómo todo se vincula una cosa con la otra. Es nada menos que Francisco Arrigunaga Gómez del Campo,
¿Le suena? Bueno, él ha agarrado siempre el Arrigunaga como su apellido fuerte, no ha utilizado el Gómez del Campo. Él fue director de Fobaproa, para empezar, Arrigunaga, director de Fobaproa, pero el Gómez del Campo es del Gómez del Campo. O Margarita sea, Zavala de Margarita Gómez del Campo. Zavala, o sea, es familiar de Margarita, primo de Margarita Zavala. Y bueno, pues ahí te explica. Fíjese cómo todo, las relaciones parecen casualidades. Teníamos una oficina en el mismo edificio, dice Calderón. No, tenían más que eso. Compartían más que eso, ¿no? Sí. O sea, por eso es importante explicarle a usted también las redes de relación. Y en este caso particular es muy importante, es muy relevante detallar que los principales mecenas, los principales patrocinadores económicos de la organización creada por Claudio X González son, pues, varones del dinero en México y miembros del Consejo Mexicano de Negocios, como el papá, como Claudio X González Laporte. Y, claro, uno se encuentra con banqueros, con grandes empresarios y con funcionarios también como Francisco Javier Arrigunaga Gómez del Campo, que para muchos hoy, muchos ya no lo recuerdan, Alejandro, porque pues fue director del FOAPROA cuando se legalizó con Ernesto Zedillo. ¿Y quién lo legalizó? No, pues sí, los del PRI y los del PAN. ¿Y quién era el presidente del PAN? El primo del director de FOAPROA, que era Francisco Javier Arrigunaga Gómez del Campo, primo hermano de Margarita. Entonces, no hay casualidades. no hay casualidades. Bueno, tanto que, por ejemplo, Alejandro, así, a pesar de que van en caída los ingresos de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pues lo que no cae son los sueldos. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que sustituyó a Claudio X González Laporte. Esta señora, María Amparo Casar Pérez, ojo, quien fue coordinadora de asesores de Santiago Krill en la Secretaría de Gobernación cuando el presidente era Vicente Fox, pues esta señora, nada menos que gana como presidenta 3,516,529 pesos, es decir, 293,000 pesos al mes. María Amparo Casar Pérez, en 2016, ganaba solo 264,000 pesos mensuales, aunque en marzo de ese año cobró 548,000 pesos y en diciembre de ese año solamente recibió 180,000 pesos. Yo le estoy dando datos oficiales. En el informe de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que rinde al SAT, ahí viene cuánto cobra la señora María Amparo Casar, y cobra lo que le estoy diciendo: 3,516,529 pesos al año, es decir, 293,000 pesos al mes. Pues para decirse periodista sin serlo. Bueno, es que no es periodista la señora. La señora será muchas cosas, pero no es periodista. Claro, escribe como en 500 medios escritos, sí. Opina en radio, en televisión, y además hace política. Sí, claro. No, pues está chulada, Así, chulada. Por esa lana yo... Bueno, no. ¿Te parece si vamos a ver el siguiente video, Alejandro? Vamos a verlo. A pesar de que los principales patrocinadores económicos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad son multimillonarios como Valentín Díez Morodo, Antonio del Valle Ruiz, Agustín Coppel Luquen, José Madariaga Lomelín y la familia Chedraui, así como el gobierno de Estados Unidos,
Los ingresos de esta organización fundada por Claudio X González Guajardo registran una incesante caída, tanto como la pérdida de votos de la coalición Va por México que él mismo creó y lidera. De los 136 millones de pesos que recibió en donativos el primer año de su funcionamiento, en 2016, Mexicanos contra la Corrupción obtuvo solo 32 millones de pesos el año pasado, una pérdida de 104 millones de pesos en 6 años, 4 de ellos ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, del que es un feroz crítico. El declive económico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad corre en paralelo a la conversión de González Guajardo de activista social, como él mismo se define, a jefe político de la oposición, y a las sucesivas derrotas de Va por México que él creó en su mansión de las Lomas de Chapultepec en el año 2020, cuando todavía la presidía, en una clara violación a sus propios estatutos. Pero, en contraste con la caída de sus ingresos, los principales directivos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad han visto aumentar sus ingresos. María Amparo Casar Pérez, sucesora de González Guajardo en la presidencia, tiene un sueldo anual de 3.516.529 pesos, es decir, 293,000 pesos al mes. Casar Pérez cobraba desde 2016 264,000 pesos mensuales, aunque en marzo de 2016 cobró 548,000 pesos y en diciembre de ese mismo año recibió 180,000 pesos. Y el encargado de comunicación y mano derecha de Casar Pérez, Darío Ramírez, cobra 2,885,757 pesos al año, es decir, 240,000 pesos al mes, todo según el informe anual de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad correspondiente al año 2022, que el reportero consultó en el portal público de donatarias autorizadas del Sistema de Administración Tributaria. La Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, presidida por Casar Pérez, coordinadora de asesores de Santiago Krill Miranda como secretario de Gobernación de Vicente Fox, realiza trabajos periodísticos y estudios sobre temas empresariales, pero sobre todo se ha enfocado en litigar contra las obras del gobierno del presidente López Obrador que han resultado estériles, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería Olmeca. Obras que el gobierno ha concluido a pesar de los amparos que promovió esta organización civil. Los benefactores de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad siguen siendo esos grandes multimillonarios, sobre todo expresidentes del Consejo Mexicano de Negocios, el organismo cúpula del sector privado que agrupa a los más ricos de México. Pero mucha gente ha decidido ya no donar y por ello los recursos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad se han venido abajo.